Bueno, estimados amigos, muy buenos días. El Centro Cultural del Banco de la República les quiere dar la más cordial bienvenida a la conferencia La Venturosa y los espejos perdidos de nuestra identidad. Se encuentra con nosotros el maestro José Ademir Agudo. Él José Ademir Agudo Ramírez es licenciado en Lingüística y Literatura y en Tecnología en Sistemas de la Información, ganador del concurso de poesía departamental José Eustacio Rivera en el año 1992. Realizó la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura en la Universidad Surcolombiana y actualmente es líder de fortalecimiento de la calidad en la Secretaría de Educación de la ciudad de Cali. Pero yo creo que José Ademir se nos quedó corto en este perfil, porque José Ademir es, además de ser una persona supremamente sensible, escribe una poesía bastante, ¿qué le dijera yo? Bastante emotiva. Entonces, de verdad que para nosotros es un gusto, José Ademir, tenerlo en esta mañana, en esta hora en la que vamos a compartir de este trabajo tan bonito, tan maravilloso de la Venturosa, que hace parte precisamente esta actividad del seminario sobre tradición, cultura e historia de la literatura huilense. En sesiones previas trabajamos a Ramón Manrique y, por supuesto, la obra La Venturosa. Entonces, pues nada más, José Ademir, bienvenido, darle las gracias a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Esperamos que disfruten de este momento especial en el que le damos continuidad precisamente a esta obra maravillosa de Ramón Manrique, que es un huilense que queremos precisamente rescatar todas estas obras y todos estos literatos. José Ademir, bienvenidos, bienvenidos todos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bienvenidos igualmente todos los asistentes. Entonces, el día de hoy vamos a tener una conversación. Aquí tengo un cafecito porque una buena conversación sin café pues no tiene mucho sentido. Entonces vamos a trabajar el tema de la venturosa y los espejos perdidos de la identidad. Como ven en el título hay dos partes. Una es la venturosa y otra es los espejos perdidos de la identidad. Entonces, en la primera parte vamos a hablar rápidamente de la novela La Venturosa, que espero que muchos la hayan leído, pero sé que algunos no la han leído y quiero motivarlos a que la lean porque para nosotros, especialmente los huilenses, es una obra de unas características muy especiales, muy atractivas, muy motivadoras, que nos van a hacer disfrutar, pero además que nos van a reflejar a nosotros mismos de muchas maneras, como lo vamos a ver aquí en la charla. Entonces, La Venturosa es una obra escrita en 1947, a mediados del siglo pasado, por un periodista y escritor de origen huilense, él es palermuno, llamado Ramón Manrique. Y lo que ustedes están viendo aquí, pues es la imagen de la portada de la primera edición del libro que se publicó, como ven aquí, espero que lo estén viendo muy claramente, en 1947 por la editorial Kelly. ¿Sí? Esa es la portada de la primera edición. Más adelante hay otra edición que publicó la gobernación del Huila con la celebración de los 100 años del departamento del Huila dentro de una colección de literatura huilense que publicó. ¿Cuál es el contexto de esta obra? Que es muy importante ese contexto para poder entender la obra. Entonces esta obra gira en torno a hechos rigurosamente históricos. Esto es algo que el mismo autor nos advierte apenas empezamos la novela. La guerra de los entonces la novela se mueve en el contexto de la guerra de los 1000 días y la batalla de Matamundo. La batalla de Matamundo ocurrió el 15 de marzo de 1900, es decir, nacía apenas el siglo pasado y ocurrió en la llanura de Matamundo. Eh, Me imagino que la mayoría de nosotros sabemos dónde queda la hostería Matamundo, actualmente a la salida de Neiva por el lado sur,
sobre que da contra el río del Oro, ahí por la carrera quinta, saliendo por la carrera quinta hacia el sur del Huila, está la Hostería Matamundo, y eso era una gran hacienda en 1900 que pues tenía el mismo nombre, y allí en esa llanura que está enmarcada al sur por el río Arenoso, al norte por el desfallecimiento del río del Oro y al occidente por el río Magdalena, al cual desembocan los dos ríos anteriores, fue el centro de la batalla final que se narra en la novela. Entonces, como ven, estos son nombres que no son muy familiares. El río del Arenoso, que está allá cerca de la hacienda Trapichito actualmente. El río del Oro, pues que todos los conocemos, que ahora lo llamamos Río Loro, pero en ese entonces se llamaba Río del Oro porque tenía mucho oro, allí se sacaba el oro, y por supuesto, pues ambos son afluentes del río Magdalena. En esa llanura se celebró una batalla importante del sur colombiano en esta guerra de los 1000 días, es la batalla de Matamundo, y sobre esa batalla termina la novela y está enfocada la novela toda, como veremos, digamos, va preparando todos los escenarios para llegar a esa batalla, ¿sí? Entonces, es muy importante que una obra literaria, pues, tiene unas características especiales que siempre digamos que nos cautivan, nos atrapan. ¿Cómo nos atrapa una novela? Esta novela tiene una característica muy especial que yo llamo el hecho literario, ¿sí? Y que tiene un secreto, y ese secreto nos lo revela el autor apenas entramos a la novela, apenas en la primera hojita en blanco que encontramos, allí hay un epígrafe, que es de un autor que es Queiroz, y allí dice: sobre la vigorosa desnudez de la verdad, el diáfano manto de la fantasía. Esto es muy especial porque él nos está hablando aquí de dos cosas importantes, más allá de la hermosa metáfora de la vigorosa desnudez de la verdad, pues nos está diciendo que hay unos hechos que son verdaderos y que hay un manto, que es el manto literario, que es un manto de fantasía. Entonces realiza esa mezcla entre la realidad histórica y ficción. ¿Cómo lo realiza? A través de personajes míticos y hechos sobrenaturales que vamos a estar viendo. Entonces los invito a una película que es la película de la novela de la Aventurosa. Ya les voy a decir por qué. Cuando yo leí por primera vez la novela, en el año 1989, me la pasó un profesor de esos profesores que lo marcan a uno para toda la vida, que se llama William Torres, un profesor que era de la Universidad Surcolombiana y nos daba hispanoamericana, pero además era el director de la extensión cultural en la universidad, y con él teníamos muchas tertulias en la noche más allá de las aulas de la universidad. Y entonces él, dentro de esas tertulias donde nos hablaba de un tema muy importante que se debatía en ese entonces en la universidad, no sé si todavía se debate mucho, pero en ese momento era muy importante, y era la identidad del huilense, la identidad de nosotros, los huilenses, eh, frente a la nación y frente a la globalización, que era el momento en que nos encontrábamos en ese entonces, en 1989. Venía todo el tema de que el mundo se interconectaba completamente a través de las pantallas, de la televisión y del comercio, y de las redes digitales, que apenas empezaba el tema digital en ese entonces. Entonces, en esta película que vamos a ver ahora, porque desde la primera vez que yo recibí el libro y lo leí, siempre he tenido la impresión de que es un libro muy fácil de llevar al cine, o muy fácil de llevar a un cómic, o muy fácil de llevar a una animación. De hecho, hemos hecho algunos intentos con algunos amigos, entre esos mi amigo César, que hace parte aquí de la biblioteca del banco. Hemos intentado guionar, y entonces esta es una historia extraordinaria para contar en cine. Al modo, este es como contar la historia de la Aventurosa, sería como contar un poco la historia de los anillos, ¿sí? El Señor de los Anillos es un poco, pues, en esos términos, no sé, términos épicos y pues de leyenda, ¿sí?
Entonces, la historia tiene esta película, no le voy a cambiar, voy a cambiar historia por película, tiene una estructura que empieza con un epígrafe, que ya lo vimos, donde él nos advierte que está la verdad y la fantasía, un prologuillo, que es como una introducción allí, el telón de boca en el que él marca como los narradores y luego empiezan 6 capítulos en los que él va desarrollando la historia. Primero nos va a contar acerca del hijo del Moán. Fíjense que aquí ya aparece el elemento fantástico. Hay un hijo de un personaje que no es un hijo de hombre y mujer, sino que es hijo de una mujer y de un ser mítico, que es el Moán, que es un mito muy nuestro del río Magdalena y especialmente de la parte alta del río Magdalena, que es a donde nosotros pertenecemos. Luego está La Aventurosa, que es un capítulo en el que él marca como el espacio natural en el que surge el conflicto de la novela, ¿sí? Y entonces allí está la hacienda, que es una hacienda que se llama la Hacienda La Aventurosa, así como hay una hacienda que se llama Los Dujos, y bueno, hay un espacio geográfico allí y unos personajes que se van definiendo. Las Alegrías de San Juan, que es donde él cuenta una situación que se va dando de conflicto en medio de un hecho que todos disfrutamos todos los años y que para nosotros es, digamos, el momento cumbre de nuestra cultura, que es el Festival del San Pedro. Y entonces en esas fiestas de San Pedro, que nos vienen por allá desde Europa, ¿no es cierto?, del equinoccio, y entonces en la época de junio, entonces allí pues hay una serie de tradiciones que él evidencia, pero ahí en esa tradición y en ese momento se empieza a incubar o digamos empieza a agravar el conflicto, que fíjense, luego va a dar a otro capítulo que se llama Rumbos de Odio y de Sangre, que ya tiene que ver con la guerra en sí, y luego vienen los 1000 días y termina en la batalla de Matamundo, ¿verdad? Entonces vamos a ir en cada uno, haciendo una breve descripción de cada uno de esos momentos. Nos vamos a desplazar pues por la historia de la novela para ir viendo la película. Entonces en el prologuillo, pues hay como un alegato del autor, una justificación de por qué él utiliza digamos, el recurso de los mitos del Huila. Y entonces nos cuenta que en el Huila y en la región del Tolima, es decir, en el Alto Magdalena, existe una serie de personajes y que esos personajes como el Moán, como la Patasola, como los duendecillos, como la Candileja, ¿no es cierto? Pues son propiedad de nuestro territorio y que no tenemos por qué dudar de su existencia, pero más que de su existencia en la imaginación de la cultura, es valorizar esa existencia y entonces la compara y dice que hay en muchas partes del mundo, como en Grecia, como en en la cultura griega, en la cultura egipcia, persa, escandinava, sajona, hindú, china, gala, pues existen estos personajes, ¿no es cierto? En cada una de estas tierras, pues hay unos mitos y esos mitos ellos los valoran y de hecho pues se ven nosotros vemos en las películas, por ejemplo vemos en las películas griegas, entonces las películas griegas aparte de los héroes que aparecen, Ulises, ¿no es cierto?, Teseo, pues también están los personajes míticos, los personajes sobrenaturales, ¿sí? Y entonces nosotros en el Alto Magdalena tenemos esa característica. Y él dice, el Moán, la Candileja, la Madremonte, el Taitapuro, la Patasola, el Poira, tienen total derecho a su existencia. Yo pongo aquí un dato de Fanor Satizábal y Guillermo Martínez, uno es pintor, el otro es poeta, hicieron un trabajo muy lindo de un libro en el que trabajaron la pintura de los mitos y el poeta pues hizo unos textos poéticos sobre estos mitos que yo creo que es la mejor versión que tenemos sobre ellos. Entonces dice que hacen parte de la conformación racial de la región, que blancos e indígenas permanecieron durante años orgullosamente separados. Eso es un contexto que ya le empieza a dar, porque eso sucedía en el Huila, digamos, los blancos no se mezclaban mucho con los indígenas. Según el autor, en su época, muchos de los personajes aún vivían. El libro es publicado en 1947, pero la obra
acuérdense, refiere a unos hechos de 1900, es decir, hay 47 años de diferencia, ¿sí? Luego nos preguntaremos por qué él, para referirse, digamos, hace una novela sobre unos eventos que sucedieron 50 años antes. Este es el telón de boca y esta es la pintura que hace Fanor Satizábal sobre el Moán. Quiero que la miren un poquito, no sé qué tan bien la vean allá, pero es una pintura muy especial porque es una pintura abstracta, digamos, que no corresponde a lo que normalmente vemos o nos han contado el Moán, que es un personaje como bien definido. De hecho, tenemos el Moán, por ejemplo, en la avenida Circunvalación de Neiva, ahí en la orilla del río, sobre la calle décima, y ahí hay un gran Moán que hizo el escultor Emiro Garzón, pues ese tiene una forma humana y tal. Aquí hay un Moán que está como entre las sombras de la imaginación y esas sombras que siempre tenemos nosotros allá ocultas internamente, que hacen parte más como de la psicología, diría yo, que digamos, de la imaginación psicológica que de un hecho físico tangible, ¿sí? En el telón de boca, pues él cuenta que ahí están los narradores que nos van a contar la historia. Entonces hay un narrador que es como incógnito y otro narrador que es el que le cuenta algo que él escuchó de la gente cuando era chiquito, cuando era pequeño, ¿sí? Y entonces ellos vienen de misa y van pasando por el río y él le dice, es posible que esta noche oigamos llorar al Moán. Y entonces el Moán, ¿qué es? Le pregunta a su amigo. Y entonces él le dice, era el antiguo brujo de las extinguidas tribus indianas, mezclada de dios y de duende, casi un enano de cuerpo rechoncho, de ojos como brasas, de brazos ñudosos como troncos, de larga cabellera que se cubre la cabeza con un gran sombrero de pindo. Desterrada su raza, es ahora un espíritu que vive en los charcos profundos del río Magdalena y se roba las buenas mozas de rubios cabellos y ojos azules. También le gustan los niños catires, que son los niños blancos. Bueno, esta novela, además de tener el tema fantástico, pues tiene como la mayoría de las grandes novelas de la historia de la humanidad, pues como telón de fondo, digamos, un amor trágico entre dos jóvenes rebeldes, ¿sí? Aquí hay dos jóvenes que son el Pepe y Mariana, y entonces ahí ocurre en esa atracción y en esa rebeldía de los dos, ocurre también historia. Ese es un ingrediente muy especial y tiene que ver también con el final de la historia, que es muy particular. En el capítulo 1, entonces en el Hijo del Moán, él nos cuenta, pues digamos que nos enmarca cómo fue el tema de la concepción del Hijo del Moán, cómo fue que el Moán intervino en esa concepción, cómo fue que el Moán, digamos, tuvo su relación con Mariana Caviedes, que se llama la mamá de Pepe. Pepe es el personaje central, por supuesto, es el héroe de leyenda allí, ¿no? Entonces dice, recuerdo que cuando estaba dormida sin Pedro, Pedro era el marido, ni nadie es que me hiciera compañía, el indino se me jondeaba encima, me cogía las partes, Ave María Purísima, quítense de ahí niños, me mamaba los senos, ¿sí? Está en la página 16, y entonces aquí, pues ella, fíjese que cuenta que él la asediaba y pues que tuvo su relación ahí secreta con él, ¿no? Y bueno, en todo el capítulo él va contando eso y ahí es que se concibe, digamos, ese tema fantástico y maravilloso en que un mito nuestro, como es el Moán, del que seguramente todos hemos escuchado, se encarna en un muchacho que es el Pepe. En el capítulo 2, La Aventurosa, entonces, pues ahí, como les dije, como ya les comenté, pues enmarca la historia, nos cuenta quién es más o menos el narrador, que tenía de 8 a 10 años, cómo él escuchó estos temas, ¿sí? Y ya nos empieza a mostrar varios personajes, como Ñor Ignorancia y su rancho, que es un curandero, María Caviedes, que le pidió que le extrajera el alma de Pepe Cuellar, del Pepe Cuellar, el maleficio del Moán, porque Ñor Ignorancia era un curandero, entonces la mamá va y le dice, oiga, ayúdeme, sáquele ese niño de ahí,
pero él lo que le dice, lo que le responde son unas palabras enigmáticas de presagio en las que más o menos advierte de un hecho que dará inicio a al verdadero destino del Pepe Cuellar. Y aparecen varios personajes que voy a nombrarlos porque no son muy familiares, ¿no es cierto? Misia Bendita, el padre Rada, la comadre Narcisa, esposa de señor Pacho Córdoba, la parcería de Marco Méndez, la molienda de caña, el ojo de agua, bueno, ya aparecen además de los personajes, pues algunos sitios también que nos van siendo muy particulares. Y pues se dejaba oír el currucucú y el pájaro de las sombras, joder, una palabra allí muy del pueblo nuestro, el respeto del doctor y la buitrera. Bueno, esos son como cosas que suceden en ese capítulo. Y por aquellos tiempos, y aquí hay una frase de la novela que dice, por aquellos tiempos de odios políticos y cimarrones fanatismos, mi señor padre no andaba muy bien con la iglesia, tampoco era muy dado a las cosas de la religión. Entonces aquí aparece un tema ya que es sustantivo también del contexto histórico y es el papel que juega la iglesia en un conflicto que es el que da origen a la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Eso lo veremos más adelante. En el capítulo 3 están las alegrías de San Juan. Bueno, aquí se cuentan pues las historias del San Juan y pues como las rajaleñas y la cosa de las viandas, del asado, ¿no es cierto? De la mistela, del aguardiente, de las coplas y de los bailes, etcétera. Pero también se cuenta cómo vivía digamos, el San Pedro el pueblo, los campesinos, la peonada que llamaban entonces, y cómo lo vivían los, los hacendados, o sea, la gente de élite. Ellos no se mezclaban con el pueblo. Entonces ellos iban a su club o iban, como en este caso, a la casa del doctor Solón Durán, de don Solón Durán. Y allí, pues también entre ellos, entre la gente de la élite, había divisiones entre liberales y conservadores. Y entonces allí se empiezan a hablar de lo que va a pasar y de cómo se están preparando, cómo se están pertrechando para, para, para darle armas, para darle eh, sí, fusiles, para darle pertrechos, balas, etcétera, a las guerrillas que se van a formar de parte de los liberales y los conservadores pues ya están pensando, uy, esto se nos vino encima y Neiva está en medio del conflicto, entonces hay como un temor allí y además aparece el temor porque va a venir un personaje que es Rosas, que ya vamos a ver quién es Rosas, que es un héroe de guerra colombiano que luchó en Cuba y que pues luego estuvo aquí precisamente en la Guerra de los 1000 días y tuvo un papel importante dentro de esa batalla de Matamundo. Es un personaje histórico, efectivamente. En el capítulo 4, Rumbos de Odio y Sangre, entonces hay una familia, la familia de Mariana. Acuérdense que hay dos personajes en la historia de amor que les conté. Entonces el héroe, que es el Pepe Cuellar, que es el muchacho, y la niña, la dama de la relación, es Mariana Gasca. Entonces Mariana Gasca pertenece a una familia en la que el papá es un coronel que ya está retirado y él es conservador y tal, pero es un hombre moderado que tiene muy buena relación con el doctor, con el papá del narrador, y entonces aquí cuenta un poco la historia de Mariana. Entonces Mariana se había ido a Bogotá a estudiar, pero regresa y tiene una relación allí con Pepe, ya se empieza a vislumbrar esa relación, ¿no es cierto? Y sucede un hecho y es que pues allí una narración, una historia que nos cuenta el narrador, pues logramos ver cómo el ejército regular de las fuerzas conservadoras eh, hace redadas para capturar muchachos y vincularlos a las filas del gobierno, a las filas del ejército del gobierno, ¿sí? Y entonces, pues ahí, en ese capítulo, sucede un hecho particular y es que los dos hermanos menores del Pepe
son atrapados por esas fuerzas y son en realidad niños, ¿sí? Y es algo muy común desde entonces, porque acuérdense que hoy en día, bueno, ya no sucede en el ejército, porque por supuesto las leyes pues han prohibido eso para el ejército y tienen que ser mayores de 16 años, de 18 años, pero en la guerrilla todavía ocurre mucho que desde niños pues se llevan a los muchachos. Usted sabe, el reclutamiento infantil lo conocemos actualmente, pero entonces, para ese entonces lo realizaba el mismo ejército, ¿sí? El ejército regular. Bueno, voy a pasar más rápido. Aquí podemos ver una fotografía donde se ven niños cómo formaban parte del ejército, ¿sí? Y fíjense los uniformes que tenían y en particular las armas como eran más grandes que los mismos niños. En Rumbos de Odio y Sangre nace la leyenda de Pepe. Eh, hay versiones, eh, hay versiones en los periódicos y en las épocas de los liberales. Bueno, aquí sucede algo muy particular, muy especial, y es que el Pepe, que es un muchacho hijo de un mayordomo en la hacienda La Venturosa, pues ocurre que llega la redada y los atrapan en un trabajo que están haciendo en el campo, un grupo de campesinos entre los que se encuentra el papá de Pepe y él mismo, y el ejército viene y hace la redada y los atrapa. Pero en ese momento el Pepe pues se revela, mata a muchos de los soldados que han ido a la redada y libera a su papá y a los campesinos. Y entonces desde ese momento él decide convertirse en guerrillero, ¿sí? Él decide eh, hacerle frente al ejército regular y arma con los que lo quieren seguir, arma su grupo, que en ese momento eran grupos más que guerrilleros, le llamaban bandoleros, ¿sí? Eran los famosos bandoleros. Y a partir de entonces el Pepe Cuellar forma su grupo y empieza a hacer, por supuesto, empieza a hacer tomas de pueblos pequeños, empieza a atacar al ejército y en esas tomas y en esas acciones militares que realizaba, pues empieza a crecer su leyenda, ¿sí? Entonces, cuando sucede el hecho que lo hace irse para la guerrilla, entonces pues hay unas versiones de la oficialidad y hay unas versiones, digamos, la oficialidad eran los conservadores y hay unas versiones de los liberales. Entonces, por ejemplo, dice, hay versiones en los periódicos y en las voces de los liberales y lo llaman ejemplo de juventudes, espejo y compendio de las valentías y mártires de la libertad, lo llaman nuestro joven Espartaco. Por su parte, la facundia popular empezaba a cubrir con el manto de la fantasía el nombre ya famoso del mayordomito, porque él era hijo de un mayordomo, por ejemplo, que era ubicuo, es decir, que podía aparecer en varias partes simultáneamente, ¿no es cierto? Como aparece Dios. Eh, entonces, pues fíjense que para ser ubicuo, él tenía que tener unas condiciones que eran medio divinas, ¿no? Pero eso estaba en la imaginería de la gente y era lo que cómo iba creciendo esa leyenda. Las comisiones del gobierno fracasaron en atraparlo, era capaz de convertirse en túmulo de Comején junto con sus hombres o en piedras para escapar de las redadas. Eso decía la gente, ¿no? Que cuando llegaba el ejército, lo cercaban, pero cuando llegaban a atraparlo, lo que encontraban era una serie de piedras o unos túmulos de Comején. Aquí hay una imagen de la novela, de una página de la novela, que es sobre la Guerra de los Mil Días, ¿no? Y que ya le da el contexto histórico, que es un recurso que usa mucho Ramón Manrique en la novela, que es dar fechas concretas porque está trabajando sobre hechos reales y de esa manera va contrastando la realidad con la ficción. Entonces aquí ya se mete y nos da unos ejemplos de cómo se vivía la Guerra de los Mil Días, no solo en el grupo de Pepe Cuellar, sino de otros bandoleros y cómo estaban también organizados y qué tipo de armas tenían, etcétera. Entonces dice, esta guerra de los 1000 días fue incubada en el 85, 1885, y empollada en el 95 para la riña del 99, ¿sí?
No era guerra, o sea, la guerra de los 1000 días empezó en 1899, pero se empolló desde el 85 y en realidad se definió con algo que va a ser importante, que es la Constitución de 1886. Esa, tengamos en cuenta ese dato, la Constitución de 1886, porque esa Constitución es la que va a generar unos conflictos que no solo tienen que ver con los 1000 días, sino que tienen que ver con toda nuestra historia hasta hoy. Acuérdense que nosotros apenas en 1991, es decir, 105 años después de la Constitución del 86, es que tuvimos otra Constitución, ¿no? Entonces allí dice, no era guerra de militares de escuela, sino de idealistas contra fanáticos. ¿Quiénes eran los idealistas? Los liberales. ¿Quiénes eran los fanáticos? Pues los conservadores, de los cuales hacía parte el clero, la iglesia. La tropa liberal componíase de voluntarios que se hacían matar por su bandera roja, símbolo de libertad. La oficialidad joven de esta tropa procedía en gran parte de familias tradicionales liberales desde 1830. Eran muchachos educados en colegios de profesorado liberalizante. Fíjense que aquí hay un elemento importante que son los profesores, amigo del desquite, y los jefes, veteranos de las guerras anteriores, sin que faltaran algunos reservistas de la temible Guardia Colombiana, lanceros y guerrilleros de sangre y sol. Las del gobierno conservador eran tropas de línea, aumentadas con algunos voluntarios y engrosadas principalmente con campesinos y aldeanos cogidos a lazo en los mercados y en las labranzas. Alcanzaban la proporción de 5 sobre 2 de los revolucionarios. Es decir, por cada 2 revolucionarios, el ejército tenía 5 integrantes. ¿Sí? Había una desproporción de 5 a 2 ahí. Y aquí pues les muestro un poco la diferencia, cómo tenían diferente organización. Por supuesto, el ejército tenía una organización muy bien, pues no muy bien montada, porque todavía no era muy consolidada, pero de todas maneras eran organizados, tenían mm, transmisiones a través de telégrafo y de teléfono, tenían el control de los medios, eh, tenían armas, tenían víveres que eran pues brindados por el gobierno mismo, vestían uniformes de paño. Eso es importante porque imagínense, vestían uniformes de paño en tierras calentanas, eran soldados en tierra fría, eran soldados de tierra fría, eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante, trasladados a las llanuras bajas, azotados por el sol inclemente, ¿no? Y ustedes saben que en nuestra tierra, desde la época de la conquista, la llamaban el Valle de las Tristezas, porque eso les dio muy duro a los españoles, porque en nuestras tierras los zancudos, los bichos, el clima mismo es muy hostil. Y entonces los soldados que venían de los Andes, de las serranías y de Bogotá y de Boyacá y de Santander, pues sufrían mucho cuando llegaban a esos paisajes nuestros, a estos ambientes nuestros, ¿no? Y mientras tanto, los guerrilleros pues tenían rifles en desuso y sin municiones, eran voluntarios con escopeta de caza y machetes de rocería, no tenían cómo mantenerse, vivían de los recursos de las comarcas que ocupaban, o sea, de los robos que hacían cuando atacaban un pueblo, no recibían sueldo, o sea, los mantenía el ideal, cada guerrillero, o sea, cada guerrillero, cada grupo guerrillero tenía su propia estrategia, ellos no estaban coordinados, no estaban organizados, pues, ¿sí? Eh, y bueno, fue a costa de los pobres bogotanos como la revolución se armó en municiones para librar los combates de la batalla de Matamundo. O sea, la fuerza de los bandoleros no estaba ni en sus armas, ni en su preparación, ni en su organización, sino que era el ambiente sobre todo lo que los favorecía, porque los otros venían de lo frío y venían a lo caliente y sufrían muchísimo y por supuesto no conocían el terreno. Este es un mapa de cómo estaba conformada Colombia en ese momento. Fíjense que aquí el Tolima y el Huila eran uno solo había Cundinamarca, era muy grande, ocupaba, digamos, hasta la frontera con Venezuela, estaba Boyacá, estaba Santander,
¿sí? Y Antioquia. Y pues la Guerra de los Mil Días se libra principalmente en Santander, ¿sí? Más que en el Tolima y en el Huila. Pero pues también, digamos, se van desplazando y también suceden muchas confrontaciones en el Huila y en el Tolima. Y aquí pues nuevamente esta es una frase de la novela, dice, fue a costa de los pobres bogotanos inexpertos, como la revolución pudo armarse y municionarse para librar los combates de Matamundo, Limón, bueno, los diferentes combates. Entonces fue gracias a esa, digamos, a ese error táctico del ejército gubernamental de traer gente de la serranía, de los Andes, traerlos a las llanuras a pelear, que los bandoleros se pudieron fortalecer a pesar de sus grandes debilidades de organización, de armas, etcétera, ¿no? Bueno, en ese mismo capítulo 5, entonces se presentan varias batallas o varias tomas, más bien guerrilleras, y entre esas, pues una que hace el Pepe Cuellar con su grupo, que lo hace en el pueblito de Cabrera, en la comprensión de Villavieja, porque él se entera que han hecho prisionero, mientras él anda en sus correrías, han hecho prisionero a su padre, eso le da, lo enciende, lo acalora mucho y entonces decide ir a atacar este pueblito y entonces allí se narra pues toda esta historia y es pues la narración de las batallas es muy especial porque es muy viva, ¿sí? En la novela. Y uno puede vivir pues cómo era, porque era una batalla más que con fusiles y con rifles, pues era una batalla a machete, que finalmente era cuerpo a cuerpo. Y recuerden que siempre había pues esa desproporción de 5 a 2 o más, ¿sí? Finalmente está el capítulo de Matamundo, y aquí ya aparece Abelino Rosas, el Azor que no pedía ni daba cuartel, nacido el 15 de abril de 1856 en un pequeño pueblito caucano que se llamaba La Horqueta y que después se convirtió en Rosas. Bueno, y aquí Rosas era un idealista, ¿no? Donde quiera que la libertad sufriese mengua, hubiese un entuerto que enderezar o doncellas que acoger, pues allí estaba Rosas por amor a la acción y sin deseos de recoger para sí los frutos de la acción. Era un idealista completo Rosas, pero era un hombre que militarmente era muy destacado y muy respetado, ¿sí? A pesar, pues, de ser guerrillero, por supuesto, los enemigos le temían mucho. Esta es la capilla de la, 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 la capilla colonial de Neiva, donde sucede buena parte o donde sucede un elemento especial de la batalla de Matamundo, según la novela, y es que Mariana se encontraba con su familia. En ese momento se refugiaron muchos neivanos, como la batalla se dio en Matamundo, pero también en las calles de Neiva, pues muchos neivanos se refugiaron allí, especialmente las mujeres. Y de allí, pues se escapa Mariana para ir al encuentro del Pepe Cuellar que venía con su grupo. Ella ya se decide que está enamorada de él y sale a encontrarse con él y allí pues sucede que al final pues el grupo conservador o el ejército conservador logra imponerse sobre los diferentes grupos bandoleros que están asediando a Neiva, y entonces al final del día pues pierden los liberales y Pepe Cuellar entre ellos tiene que huir y huye con Mariana y finalmente pues se ahogan en, en un charco que es el charco del Poira en el río Magdalena. Entonces aquí está una frase de las finales, frases de la novela, dice, cuando Mariana vio de cerca la roca, porque ellos huyen, los vienen persiguiendo y entonces se montan en una barca con el Pepe para tratar de eludir a sus perseguidores y ahí es que se ahogan en el río. ¿No? Dice, cuando Mariana vio cerca la roca y escuchó el ensordecedor ruido del torbellino que se abría a sus pies en vertiginosos embudos de agua, se arrojó a los brazos de su hombro como si el amor fuese un escudo contra la muerte. Pepe la apretó muy duro, muy cerca del corazón y nervios, almas y corazones como un solo ñudo se arrojaron de cabeza al reventón. Y entonces allí, pues como ven, la barca naufraga y ellos se arrojan al agua y se ahogan. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí digamos que contada la historia de la novela,
voy a pasar al tema de los espejos de nuestra identidad. ¿Por qué, digamos, hablamos de los espejos de nuestra identidad cuando yo hablo aquí de la novela y de la experiencia, sobre todo que tuve de la lectura de la novela? Siempre que leemos un libro, eh, es muy interesante ponernos en una situación y es que un libro siempre nos confronta con nosotros mismos, ¿sí? Eh, ¿Y cuál es la función o qué es lo que nosotros obtenemos de un libro? Claro, puede ser un pasatiempo, eh, puede ser que nos gusta la lectura y entonces leemos para divertirnos, pero lo que proponen digamos, la gente que orienta este tema de la lectura es que un libro siempre nos debe ayudar a crecer y nos debe ayudar a conocernos mejor y a conocernos mejor a nosotros mismos, pero también a conocer mejor en dónde vivimos y por qué vivimos como vivimos y cómo podemos transformar eso que nos condiciona en donde vivimos, ¿sí? Y entonces hay unas preguntas de quién soy, quiénes somos, y sobre todo, ¿qué queremos ser? ¿Sí? Esas son preguntas importantes y cuando se dio esta novela, cuando yo leí esta novela, como estaba estudiando en la Universidad Lingüística y Literatura, estas eran preguntas que estaban a la sazón en ese momento en boca del profesor William Torres, que fue el que nos dio la novela y nos la dio en parte porque él nos estaba cuestionando sobre estas cosas. Entonces nos está diciendo, él nos estaba preguntando cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra verdadera identidad. Y entonces nos decía cómo enfrento los discursos impuestos desde fuera o desde dentro y cómo respondo a los relatos de globalización, la digitalización, bueno, ahora la IA de forma crítica, autónoma, constructiva e imaginativa. Desde fuera porque a nosotros los sopitas pues nos tienen muy identificados afuera por nuestra forma de hablar, por el dejo que tenemos, ¿no es cierto? También a lo mejor porque somos como un poco lentos, contemplativos, ¿no es cierto? Eh, pero esas son cosas que nos vienen fuera. Es, eso no es que sea así general, en general. Y también cómo respondo entonces yo a esas formas que me definen. También hay definiciones desde adentro, por ejemplo, en los himnos, entonces cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos en los himnos, pero es de una manera muy, digamos, poco objetiva, ¿sí? Entonces tenemos una autoestima muy alta en los himnos y en los textos, pero no hacemos una indagación de eso, realmente quién somos. Entonces, un libro como este nos ayuda muchísimo a identificar porque nos construye una visión histórica, ¿sí? Pero además nos construye desde el lenguaje. Entonces, yo digo que cuando yo leí el libro, yo me sentí reflejado. Pero yo abrí el libro y empecé a leer y dije, uy, esto es como comerme un tamal humeante un sábado por la tarde aquí en Neiva, ¿sí? Esto me sabe a bizcocho de achira, me sabe a masato, ¿cierto? Me sabe a una buena mistela, un traguito doble anís. El libro es muy familiar por todo el ambiente en que se mueve, porque los sitios que nombra, pues son los sitios que yo conozco, que es donde yo vivo. Entonces, para mí el libro tiene tres capas en que yo me reflejo o me reflejé, que son la capa histórica, que refiere a los hechos históricos que cuenta y que tienen que ver con la historia de la construcción de mi sociedad, del territorio donde yo vivo, la capa del lenguaje, que refiere a la forma en que está narrada la novela y el mundo que nombra, porque así como nombramos el mundo es como nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? La palabra y la cosa, pues están muy relacionadas, pero además porque existen unos discursos dominantes y unos discursos subalternos, ¿no es cierto? Entonces voy a poner un ejemplo para aclarar ese punto. Eh, la historia actualmente del país, la historia actual, la mayoría de nosotros la conocemos a través de los noticieros, por ejemplo, ¿sí? O de las novelas que vemos en televisión, pero sobre todo diría que de los noticieros, tanto de la televisión, de la radio y de la prensa en general. Ellos nos cuentan cómo va el país, pero sucede que aquí uno tendría que preguntarse a quién pertenecen esos medios y cuál es el discurso que quieren instalar. Esos medios
esos medios son objetivos completamente o tienen una narración que quieren que nosotros adoptemos, ¿sí? Entonces es muy importante tener otras visiones, mirar otras cosas, y para eso nos sirve un libro como este, porque ya no nos habla desde el discurso dominante, por ejemplo, de la Guerra de los Mil Días, de que los bandoleros eran los malos y, ¿no es cierto?, y los conservadores eran los buenos, sino que nos presenta otra visión, una visión primero más humana, ¿sí? Segundo más profunda, porque pues revela una serie de tejidos intrincados en la sociedad que dieron lugar a esa guerra, y que esa guerra luego se ha extendido hasta hoy. Todavía estamos viviendo esa guerra y todavía es consecuencia de muchas de las cosas que se iniciaron allí. Y finalmente el tercer espejo es, por supuesto, el espejo de la magia y la ficción a través de los elementos míticos que aparecen en la novela, y particularmente de un hecho que es realmente eh, extraordinario como recurso literario, y que no sé si lo hizo conscientemente o no nuestro amigo Ramón Manrique, el autor de la novela, y es que encarnó al Moán, es decir, el Moán efectivamente tuvo un hijo eh, eh, que es el Pepe Cuellar, ¿sí? Eso, a pesar de que a veces hay dudas en la novela, uno termina por convencerse de que sí, de que el hombre tenía unos atributos particulares y que era hijo del Moán, era un semidios a la manera nuestra, ¿sí? Entonces, en esos tres espejos vamos a ver ahora algunas cosas, por ejemplo, estos son unos mapas de Neiva, no sé qué tan claro los alcanzan a ver. Entonces una es Neiva en 1905, que es esta cosita chiquita que ustedes ven aquí entre este círculo, está entre la quebrada está entre el río del Oro, ¿sí? Que está aquí abajo, y entre la quebrada de la Toma, ¿sí? Y era una cosa chiquita ahí. Imagínense que en el año 1900, cuando se da la batalla, en Colombia había 4 millones de habitantes, ¿sí? Y esa guerra de los Mil Días fue una guerra muy sangrienta. Se calcula, pero no hay datos, obviamente, que se puedan verificar, pero los historiadores hablan de cerca de 100.000 muertos. Si uno hace la proporción de acuerdo al número de habitantes, fue muy grande, es decir, que fue una guerra muy corta y muy sangrienta, ¿sí? Luego fíjese que Neiva en 1952 tiene 33.000 habitantes y ya ha crecido mucho más. Y son muy importantes estas guerras que se van dando a través de la historia para la conformación de Neiva, porque se van generando desplazamientos de campesinos y de gente de otros territorios hacia la zona urbana, ¿sí? Y entonces fíjese que aquí en 1952 pues ya ha pasado el asesinato de Gaitán, y ya sucede la violencia en Colombia, lo que se llamó la época de la violencia, que es una otra forma cuando pelearon nuevamente los liberales contra los conservadores, ¿no es cierto? Y entonces pues vivimos otra época muy oscura de la guerra. Y luego Neiva en 1961 ya tenía 75.000 habitantes. Ya ven que ustedes cómo ha crecido Neiva aquí, y ya hay unos hechos, pues digamos, económicos, como la influencia del petróleo, pero ocurrió algo en 1961 que es el bombardeo de Marquetalia, que es de donde nace toda la historia de la guerra con las FARC, ¿sí? En el bombardeo de Marquetalia digamos que nace la guerrilla de las FARC a partir de un movimiento que había de campesinos en el Tolima, en Marquetalia, que lideraba el señor Tiro Fijo, que entonces no era Tiro Fijo todavía, eh, pero el gobierno, en lugar de negociar con ellos para entregarles tierras, viene y los bombardea. Y era en ese momento el presidente, el señor Valencia, que era el padre de la actual senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Y entonces allí, pues fíjense, Neiva empieza a crecer más, influenciado, pues claro, por los aspectos económicos, pero también en mucho contribuyen los hechos de guerra. Y en 1995, pues ya ven, aquí me pasé, ya ven cómo ha crecido Neiva, cómo ha desbordado ya
mucho más, y allí pues ya tiene muchos más habitantes, por supuesto, y allí ya ha pasado lo del PAES, pero también pasó la constituyente del 91 y está en curso la negociación con las FARC, ¿sí? Bueno, entonces ahí podemos ver cómo, digamos, está conectada la historia de la región con la historia de la guerra y de las diferentes guerras, de los diferentes momentos de conflicto que se han vivido en el país y cómo siempre ha pervivido esa división entre conservadores, liberales o entre conservadores y progresistas, ¿sí? Y aquí entonces viene un hecho fundamental que yo les hablé hace un rato, que fue la Constitución de 1986, aquí el concordato y la modernidad postergada. El concordato fue un acuerdo que hizo el gobierno con la iglesia. Entonces dice, dice, esto lo escribe Rubén Jaramillo. Dice, vale la pena recordar la consideración de Tirado Mejía, según la cual la política de la regeneración, que fue lo que se dio a partir de la Constitución, se plasmó en un proyecto económico y administrativo que a nombre del orden consolidó la represión y en la utilización de la ideología y la reorganización de los aparatos ideológicos del Estado que fueron entregados a la Iglesia Católica para su manipulación. Fíjese que la Iglesia Católica entra a jugar un papel ahí porque le entregan la educación en ese entonces a la Iglesia Católica. Y ahí sucede un elemento muy particular que dice aquí, desde el comienzo de la formación de la nación se presentaron fuerzas encontradas entre el deseo de insertarse en las corrientes progresistas de los tiempos que venían desde la Ilustración y el peso de la tradición y la cultura colonial españolas en el estancamiento, en la no consolidación en el de un cuerpo civil, en los conflictos que afectaban a la incipiente república y que esas fuerzas se vieron reflejadas en los sucesivos conflictos del siglo XIX hasta derivar en la Constitución de 1886, cuando el centralismo se impone al federalismo, ambas fuerzas que según Rubén Jaramillo siempre se disputaron el predominio del poder. Entonces, fíjense que nuestros conflictos de hoy en día y los conflictos de 1989, cuando yo leía la novela, y el conflicto de la violencia que estaba en ciernes cuando Ramón Manrique escribió la novela, y el momento en que sucede la novela en 1900, tienen un hilo conductor muy, muy interesante a través de la guerra y a través del conflicto entre unas fuerzas que todavía perviven en Colombia, las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras. Y eso se ha dado en buena parte porque a pesar de nuestro desarrollo económico, digamos, y nuestro desarrollo social, pues no hemos logrado construir un cuerpo civil, un etos que llama por allá Nayibe en sus investigaciones, un etos de la patria. La verdad es que la iglesia no hizo un trabajo muy fuerte cuando tuvo la educación a su cargo para consolidar un cuerpo civil, es decir, unos ciudadanos que fueran formados, que pudieran decidir, que fueran autónomos y que fueran emprendedores, ¿sí? Eh, Dice, lo que parece claro es el hecho de que el concordato asegura al Estado colombiano el servicio obsecuente, constante, ubicuo, eficaz e incansable del clero colombiano como agente socializador, portador de los viejos valores hacendarios en un medio social que cambia y amenaza con la desintegración de su modelo. Esto es lo que ha permitido más que otro factor cualquiera que la estructura socioeconómica de la nación cambie de manera dramática y acelerada a lo largo de un siglo, sin que simultáneamente cambien sus estructuras de poder ni las imágenes míticas del consenso colectivo, creando un caso excepcional en la historia de América Latina. Bueno, desde el lenguaje, pues, bueno, ahí termino la parte de la historia. Ahora el otro espejo, que es desde el lenguaje, pues aquí podemos ver una cantidad de palabras que están y que se leen en la novela en boca de los personajes, de los diferentes personajes, que son palabras del pueblo. Pero aquí yo quiero resaltar un hecho sustancial, y es que a la cultura escrita se le da mucha importancia, ¿no es cierto? Los mismos, precisamente a través del tipo de educación que nos dieron, nos construyeron la idea de que ser ilustrado es leer, ¿sí? Que solo la cultura escrita es la que tiene valor. Pero lo que aparece en el libro y lo que es muy bello
es que en el habla de la gente, en las historias de la gente, en las leyendas de la gente, hay un gran poder y un gran valor. Y eso es muy importante. Creo que Ramón Manrique tuvo una sensibilidad de cronista muy alta porque él logra transmitir de la manera más verídica y además más amena, más llena de humor y de ironía, como somos un poco allá en la tierra, el tema de la historia a través del lenguaje mismo. Por eso oímos palabras como chispao, con hieso, que es confesarse, lamparazos, que son los disparos, entradita, onde, traba, taba, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Le preguntan uno pita al otro, ¿no es cierto? Lo alto, atembada, zumbática, rechuncho, bueno, palabras que son de nuestra gente, ¿cierto? Y que todavía muchas de ellas sobreviven. Entonces nosotros, pues hombre, nosotros tenemos que aprender a valorar nuestra cultura oral y a entender nuestra historia a través de la historia de la gente. Es bueno por eso en el colegio mucho trabajar con la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de dónde vienen, cuáles eran sus costumbres, cuáles fueron los conflictos que enfrentaron y cómo los superaron. Bueno, podemos construir nuestra propia historia. Desde el lenguaje también, entonces, pues por supuesto está el paisaje, las aves, los árboles, los lugares, ¿no es cierto? Y finalmente, pues ya lo había mencionado, el otro espejo, pues es algo muy particular de nosotros y es un valor agregado que la gente del Alto Magdalena tiene. Mire, yo estoy en el Valle, o si voy a Santander, o si voy a Boyacá, pues por allá no encuentro que tengan ese tipo de mitos que nosotros tenemos, ¿sí? Y yo recuerdo que Fanor Satizábal, que es el pintor de la obra que les mostré hace un rato, Fanor, que es del Valle, pero es un hijo adoptivo del Huila, siempre decía que, que los mitos eran de un valor universal para nosotros los huilenses y que nosotros, pues sí, los vemos en el San Pedro y esta cosa, pero los estamos olvidando y hay que rescatarlos porque hacen parte de nuestras venas, están en nuestro gen cultural y son algo que nos puede identificar en cualquier parte del mundo y del universo, a nosotros, ¿sí? Y y creo que Ramón Manrique hace algo muy bello porque la encarnación del Moán en Pepe Cuellar refleja un espíritu rebelde que viene desde los indígenas, porque el Moán es un personaje que era un chamán indígena y que cuando llega la conquista y entonces los indígenas tienen que huir, él decide huir hacia el río y de una forma mítica, porque para los indígenas era muy natural convertirse en otra cosa, pues él se transforma en este personaje que se esconde en las cuevas en el fondo del río Magdalena, ¿no es cierto? Y entonces allí, pues nosotros todavía tenemos esos valores, tenemos que rescatarlos, tenemos que conservarlos y este libro es muy particular en eso. Entonces yo los invito a todos a que lean este libro, que es maravilloso para nosotros los huilenses y también para cualquier persona del mundo, pero para nosotros tiene un valor especial y que se puedan observar, que se puedan ver ustedes mismos en esos espejos históricos de lenguaje y míticos que hay allí en la novela. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias y Muchas ya, gracias, profe Ademir. bueno, Un ok. gusto saludarlo, profe Ademir. Tenemos en el chat algunos comentarios, algunas preguntas. Ujú. Igualmente invitamos a las personas que nos acompañan. Si alguien quiere pronto activar el micrófono, hacer un comentario, una pregunta, puede hacerlo. Bueno, le comento aquí rápidamente que, bueno, justamente con eso último que usted dice, nos escribe, por ejemplo, Gregorio, que en el Huila tenemos dos figuras simbólicas muy poderosas, que son la del Moán y la cacica gaitana. Eh, nos pregunta la profesora Jacqueline, que está como representante del Colegio José Eustacio Rivera, nos dice que al inicio de la conferencia se propuso la adaptación de la novela en historieta y en película, y pregunta si la propuesta es para ilustradores, guionistas o público en general, qué aspectos de la obra sugiere tener en cuenta para realizar este tipo de actividades con estudiantes de bachillerato y en qué nivel de grado recomienda trabajar la novela. Bueno, excelente pregunta. Qué bonita pregunta de una profesora.
Esta es una obra muy especial para trabajar en los colegios, realmente, porque es muy fácil de leer y para nosotros los huilenses es, como yo digo, es como comerse un tamal humeante un sábado en la tarde con chocolatico y bizcochos de achira, ¿sí? Entonces, a cualquier muchacho, además es una obra encantadora por el tema legendario, mítico y de leyenda que tiene, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que el profesor William nos decía que para trabajar en los colegios cualquier obra, pero en particular este tipo de obras, nosotros no necesariamente un estudiante tiene que leer toda la obra, ¿sí? Porque a veces nos gastamos o nos desgastamos mucho y que podían ser como apartes. Hay apartes del libro que son fabulosos en cuanto a que tienen una, una vitalidad y una actividad porque son las batallas, ¿verdad? O hay personajes también, también se pueden dibujar personajes o paisajes. Entonces, uno puede extraer partes del libro y trabajarlas y ahí pues tiene que escoger las partes del libro que sea, pero esto se puede leer con niños. De hecho, hemos pensado que se puede hacer una versión en cómic para niños, ¿sí? O se puede hacer una versión para jóvenes, digamos, pero yo preferiría trabajar el libro en noveno o décimo, ¿sí? Octavo, noveno o décimo. Me parece que ahí sería fantástico y que se puede trabajar con los niños dibujando o haciendo incluso algo de teatro también sobre algunas de las escenas, recreando los momentos que hay en el libro. Yo creo que es muy fácil hacerlo y que los jóvenes lo van a recibir muy bien, ¿sí? Ahora, sobre la propuesta pues de hacerlo, la verdad es que pues no hemos tenido ni los recursos ni el tiempo para llevar, pero es una obsesión que tengo y espero que algún día hagamos la convocatoria. Aquí César ha participado en los intentos que hemos hecho de guionarlo y tenemos la idea de hacerlo, así que el que se quiera montar al carro, pues puede contactarse con César, que ya estamos pensando en volver a reactivar el tema. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, veo que una de las preguntas es, bueno, si el autor escribió más novelas y dónde se puede conseguir esta. Eh, bueno, aquí en la biblioteca, bueno, en la Luis Ángel Arango está La Venturosa y hace poco adquirimos en Neiva también una edición pues, más reciente. Lo pueden adquirir también acá en el Centro Cultural de Neiva. Otra de las preguntas que nos hacen es cómo considera que se ve reflejada la novela en la actualidad. Y también nos preguntan, bueno, aspectos de la identidad huilense en la novela, sobre cómo se configura y también preguntan si podríamos decir que hay una vigencia de estos mismos en la actualidad. Y bueno, esta me parece muy interesante porque dicen, ¿usted cree, profesora Demir, enlace la señora Marinela, que no hemos aprovechado el potencial de nuestros recursos míticos para la ficción? Bueno, yo les comenté que en el año 89, cuando yo lo leí, en la Universidad Surcolombiana se estaba debatiendo mucho el tema de la identidad. Por ejemplo, me acuerdo del profesor Luis Ernesto Lazo, que le sonará a muchos de los que estamos aquí, que nos hablaba de los rasgos identitarios en todo. Y el profesor William Torres o el profesor Jorge Elías Gebel, que ha escrito libros recogiendo pues la historia de la poesía del Huila, por ejemplo. Es decir, menciono eso porque creo que la universidad ha generado en sus carreras de tipo, digamos, como humanistas, una reconfiguración de las imágenes de nosotros mismos y de una consolidación de nosotros mismos, ¿sí? Y un rescate de nuestros valores. Y ha trabajado fuertemente en eso. Eh, yo creo que, yo creo que hay, pues el libro tiene una vigencia total hoy más que nunca. Mire que ese libro lo han subvalorado mucho por el libro no es, porque dicen que no es una novela moderna. El libro fue escrito en 1947, pues obviamente ya se habían escrito los libros en Europa de Flaubert, ¿no? Madame Bovary, y luego pues viene Joyce, ¿no? Y escribe el Ulises. Y bueno, aparece toda la novela moderna que tiene que ver
digamos, como con el personaje urbano y como con los desgarramientos del ser individual, porque pues la modernidad tiene que ver mucho con la individualidad. Y esta novela pues no tiene esas características, no tiene las características supuestamente de la novela moderna. En eso se debatía mucho. Pero sucede que hoy en día eh, están muy de moda los cronistas. Los cronistas han vuelto a la palestra y Ramón Manrique era un cronista. Y esta novela tiene mucho de crónica, ¿sí? Crónica de una batalla y de la situación que conduce a esa batalla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace poco leí un libro de Leila Guerreiro, que incluso acaba de ganar premios pues en España, eh, y ella hace una crónica sobre una niña que es torturada en la dictadura argentina. Y uno ve que ella cuenta pues como desde diferentes personajes lo que le pasó a la niña en la dictadura y que la tuvieron presa y bueno, que todas las torturas que tuvo y sobre todo la situación posterior de revictimización que tuvo, pero no hay nada de ficción, no hay nada de ficción en la obra. Esta tiene la característica de que es narrativa, de que es crónica, pero tiene la ficción y sobre todo la ficción mítica. Y en efecto creo que los mitos son como lo he dicho y lo he recalcado y espero que eso quede muy enfatizado, muy claro, porque son el gran potencial que nosotros tenemos. Como les digo, ustedes van a yo aquí en el Valle, por ejemplo, que vivo ahora, y aquí no tienen ese tipo de mitos, ¿sí? Aquí no hay, por ningún lado, ¿sí? O en Boyacá, pienso en Boyacá, ¿no? Tampoco, allá tampoco tienen ese tipo de mitos, ¿sí? Es algo en Colombia muy nuestro, ¿sí? Y que tiene, como dice, como alega Ramón Manrique desde el principio de la obra, pues tiene el mismo valor que tienen los mitos griegos, los mitos egipcios, los mitos escandinavos. Esto es nuestro, tenemos que rescatarlo y podemos trabajar muchas cosas desde ahí. Ahora, si el libro tiene vigencia hoy en día, pues creo que cuando hablo de los espejos históricos y muestro la conexión del libro a través del conflicto vivido desde 1900, la guerra de 1000 días, pero es que esa es como una guerra, es como si uno estuviera viendo los mismos espejos hoy, si uno viera hoy, entonces el país dividido, ¿cierto? Fragmentado, bandos irreconciliables, entonces los conservadores y ahora los progresistas, que así se llaman ahora aquí, ¿no? Porque los liberales se unieron a los conservadores, los liberales dejaron de ser liberales y llegó pues como el progresismo y ocupó su espacio. Pero eso es irreconciliable y seguimos en la misma guerra en un país que se debate entre convertirse completamente a la modernidad y enfrentar la modernidad desde sus valores y desde sus propias riquezas o seguir en una modernidad a medias con una cultura que no acaba de relacionarnos a todos como sociedad. ¿Sí? Digamos, para entender el momento actual, una novela de estas es sustantiva porque nos muestra de cuál es la raíz del conflicto que hoy vivimos. Nos ayuda a entenderlo mucho más. Entonces, la vigencia de la novela es total, absoluta. ¿Sí? Y en el lenguaje, pues en el espejo, que yo ya digo, del lenguaje, pues hombre, muchas de estas cosas se están perdiendo, ¿no es cierto? Por los medios, los muchachos ahora cada vez más están en la pantalla, pero sucede que en nuestros campos, en nuestras tierras, en nuestros antepasados, en nuestros abuelos, en nuestros mismos padres, todavía pervive mucho de esto, y no solo por el lenguaje en sí, sino por las historias que están contenidas ahí y por lo que nos cuentan esas historias de una manera diferente a como nos los cuenta el lenguaje dominante. Entonces, esta es una historia, esta es una novela que nos permite movernos a través de la historia, a través del lenguaje, a través de los mitos y conocer la realidad de una manera mucho más compleja y profunda de cada uno de nosotros y como sociedad. Listo, profe Emir, muchísimas gracias. Bueno, pues ya hemos llegado como al punto del cierre de esta conferencia, pero quisiera, para terminar, compartirle estas palabras que nos deja Marta Cecilia en el chat y dice así: una magnífica exposición que motiva a leer, valorar y proyectar el libro de Manrique como insumo cultural
que da una cosmogonía e identidad al departamento. Muy valioso conversatorio. Y bueno, un último comentario que nos acaba de escribir Alberto Rincón es: en la tarea de la reconstrucción de la memoria, donde se hilan las identidades, el maestro William Fernando Torres deja adelantada esta tarea. Hay un texto orgánico, corto, iluminador: Conversar bajo el almendro. ¿Cómo y qué sentido tiene el volver la mirada a la cultura oral, de aprender a leer y conversar con nuestros viejos? A renglón seguido, el maestro William amarra la burra por la cola, será, en esencia vital del ser huilense desde una mirada contemporánea. Aquí nuevamente está el Bueno. maestro William Fernando. Bueno, no sabía que estaba Alberto por ahí. Creo que no le alcancé a enviar el link, menos mal que lo consiguió. Pero bueno, esencial, como ya lo he mencionado aquí, William Torres es un profesor que nos ha marcado a nosotros, especialmente a unas generaciones en nuestra formación. Creo que es el escritor de mayor dimensión que tiene el Huila vivo todavía, porque él aún está vivo, aunque está enfermo, pero está vivo, y es un autor que ojalá el Banco de la República y la Biblioteca del Banco de la República, que están haciendo esta importantísima labor para nuestra cultura, rescate y pueda hacer una especie de cátedra o de charlas sobre la obra de William Fernando Torres, que van desde el campo investigativo y varios libros publicados en ese campo sobre la historia de los procesos culturales en el Huila, hasta cuentos y poesía, ¿sí? Que son de un altísimo valor. Ojalá lo podamos hacer, lo vamos a disfrutar mucho. Yo los invito a todos a que lean los libros, porque también nos permiten unos espejos especiales. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer un último comentario. Gema Trujillo nos dice: felicitaciones por traer esta Emitas, escuela a este momento, sigue vigente, y el reto de continuar los diálogos, y a la Agencia Cultural Banco de la República por permitir estos espacios. bueno, pues nuevamente muchas gracias a César, a la doctora Marta y a todos por invitarme, y a los asistentes por regalarnos esta hora en que hemos compartido pues esta charla.